Saludos a todos. Comenzamos un nuevo encuentro con la matemática. Ya conoces que existen 5 tipos de descomposición factorial y es preciso que las veas todas juntas. Precisamente en nuestra lección trabajaremos con todas las descomposiciones en factores que ya estudiaron. Lección 18. Ejercicios sobre descomposición factorial. Comenzamos con la descomposición factorial, factor común. Después, la diferencia de 2 cuadrados. Y por último, el estudio de los trinomios. 3 de ellos. El trinomio cuadrado perfecto. El trinomio x al cuadrado más px más q. Y el trinomio mx al cuadrado más px más q. Y por último, también aprendieron a descomponer en factores por agrupamiento. En ese mismo orden, deben analizar en cada uno de los ejercicios que te propongo a continuación. Expresa como producto. Parte A. 3x al cubo más x al cuadrado. Parte B. 4x al cuadrado menos 9y al cuadrado. Parte C. A al cuadrado más 8a más 16. Parte D. 36y al cuadrado más 84y más 49. Parte E. C al cuadrado menos 10c más 24. Parte F. 3b al cuadrado menos 11b más 6. Copien los ejercicios en sus cuadernos, reflexionen sobre su solución y si pueden realizar los ejercicios, mucho mejor. Nos vemos dentro de unos minutos para analizar la respuesta de los mismos.
Comencemos el análisis de las respuestas. La parte A. Les decía que debemos analizar escalando por el primer caso de descomposición factorial que han estudiado. Primero fue el factor común. Analicemos si en la parte A hay posibilidades de un factor común. Y como ustedes observan, la variable x se repite en ambos términos y se toma la de menor exponente, en este caso x a la 2. Y el otro factor se obtiene al dividir cada uno de los términos de la expresión por el factor común hallado, 3x a la 3 entre x a la 2 es igual a 3x. X al cuadrado dividido entre x al cuadrado es igual a 1. Y ha quedado descompuesto en factores la parte A. Veamos la parte B. Analicemos primeramente la existencia de un factor común. Estamos en presencia de dos términos, pero no hay factor común. Es una sustracción. Comprobemos si ambos términos son cuadrados perfectos para ver si es una diferencia de dos cuadrados. Y en efecto, 2x es en la base del cuadrado 4x a la 2 y 3y es la base del cuadrado 9y a la 2. Por tanto, queda descompuesto en factores como el producto de la suma por la diferencia de las bases de esos cuadrados. 2x más 3y por 2x menos 3y. Veamos la parte C. En este caso, estamos en presencia de un trinomio, pero analicemos si hay posibilidades de un factor común. Como pueden observar, no. Analicemos si es un trinomio cuadrado perfecto. Recuerden que dos de sus términos tienen que ser cuadrados perfectos. Y en efecto, lo son. Raíz cuadrada de a la 2 a raíz cuadrada de 16, 4. Y el término restante cumple la condición que es el doble producto de esas raíces, puesto que 2 por 4 es 8, por a, 8a. Por tanto, se descompone en el cuadrado de una suma de las raíces cuadradas de esos cuadrados perfectos, o sea, a más 4 al cuadrado. Analicemos la parte D. Estamos en presencia de un trinomio. Veamos si existe factor común. Si analizamos los coeficientes de las variables, observamos que no existen. Veamos si es un trinomio cuadrado perfecto. Observen que dos de sus términos son cuadrados perfectos, porque 36y a la 2, la raíz cuadrada es 6y. Y la raíz cuadrada de 49 es 7. Cuando realizo la multiplicación de 2 por 6y por 7, obtengo como resultado 84y. Por tanto, es un trinomio cuadrado perfecto que se descompone en 6y más 7 al cuadrado. En el caso de la parte E, también estamos en presencia de un trinomio, pero en este caso no hay factor común, no es un trinomio cuadrado perfecto, sí es un trinomio de la forma x al cuadrado más px más q. Debo encontrar dos números que multiplicados den 24 y sumados den menos 10. ¿Cuáles son los números?
son en este caso menos 6 y menos 4. Y podemos descomponer este trinomio como C menos 6 por C menos 4, porque menos 6 por menos 4 es igual a 24 y menos 6 menos 4 sumado algebraicamente obtenemos menos 10. Y en el caso de la parte F, estamos en presencia también de un trinomio. No hay factor común. No es un trinomio cuadrado perfecto. Es un trinomio de la forma mx al cuadrado más px más q. En este caso, vamos a presentar su respuesta para posteriormente ver el esquema de descomposición en la pizarra. La respuesta a este ejercicio es 3b menos 2 que multiplica a b menos 3. Demos un breve tiempo para que ustedes tengan posibilidades de comprobar la respuesta de cada una de las partes del ejercicio para después ver la pizarra. Observen, como les decía, el esquema de descomposición del trinomio mx al cuadrado más px más q, que siempre hay que realizarlo en sus cuadernos. Veamos, al descomponer m en 3 por 1, se descompone q en menos 2 por menos 3. Realizamos el producto cruzado, 3 por menos 3, menos 9, menos 2 por 1, menos 2. Y al realizar la suma algebraica, obtenemos como resultado menos 11. Está correcto el esquema de descomposición y el trinomio queda descompuesto de la siguiente forma. 3b menos 2, como aparece entre paréntesis, una b menos 3, que el coeficiente 1 no es necesario escribirlo. Por tanto, coincide con la respuesta que teníamos en la imagen, la descomposición de ese trinomio, que es igual a 3b menos 2 por b menos 3. Y continuamos con otros ejercicios de descomposición factorial, donde en algunas ocasiones vas a combinar algunas de ellas. Descompón completamente en factores siempre que sea posible. Parte A, 8, el binomio 8m más 7p al cubo. Todo eso elevado al cuadrado. Menos 36x a la 6. Parte B, 35m elevado a la 5 más 76
m elevado a la 4 más 32 m al cubo. Parte C, 49 x al cuadrado más 16. Vamos a dejar un tiempo para que ustedes copien los ejercicios porque después tenemos otra imagen con más partes de este mismo ejercicio. Aparecen en la imagen las otras partes del ejercicio. Parte D, a elevado a la 4b, menos 10a al cuadrado b, más 25b. Parte E, 3x elevado a la 6 menos 37x al cubo más 12.
Parte F. M elevado a la 8 menos 22 m elevado a la 4 menos 75. Y la parte G, 8 menos y a la 3.
Si ya están listos, veamos la respuesta. Comencemos por la parte A. Es importante primero identificar el caso de descomposición factorial que tenemos. Nos preguntamos, ¿cuántos términos tiene la expresión? Observa que tiene 2. Uno de ellos es un binomio al cuadrado y el otro un monomio. Ambos términos son cuadrados perfectos y la operación es sustracción. Estamos en presencia de una diferencia de 2 cuadrados, donde la base del primer término es 8m más 7p al cubo y la otra base es 6x a la 3. Observen en pantalla la respuesta del ejercicio que debe coincidir con la que tienen ustedes en sus cuadernos. Nos queda de la siguiente forma. Un factor es 8m más 7p al cubo más 6x al cubo. Y el otro factor es 8m más 7p al cubo menos 6x al cubo. Veamos a continuación la respuesta de la parte B. Debemos analizar primeramente el factor común y, como pueden observar en su ejercicio, existe factor común que en este caso es m al cubo. Dividimos cada uno de los términos del trinomio por ese factor común y obtenemos los siguientes términos: 35m al cuadrado más 76m más 32. Pero observen que el trinomio que resulta de hallar el factor común también vuelve a tener descomposición factorial y que el trinomio es de la forma mx al cuadrado más px más q. Aparece en la imagen la respuesta final. La respuesta intermedia, o sea, el esquema de descomposición, aparecerá nuevamente en la pizarra después que ustedes comprueben la respuesta por su cuaderno. O sea, la respuesta del ejercicio es m al cubo que multiplica a 7m más 4 por 5m más 8. Nuevamente tenemos el esquema de descomposición de este trinomio, que es importante que siempre lo realicen en sus cuadernos. Observen que se descompone m, 35 en 7 por 5. Se descompone q en 4 por 8. Se realiza el producto 7 por 8, 56, 4 por 5, 20. Se realiza esa suma algebraica que es igual a 76. Y los factores son los siguientes: 7m
más 4 y 5m más 8. Queda descompuesto en factores de la siguiente forma. Uno de los factores 7m más 4 y el otro factor 5m más 8. Espero que todos hayan coincidido con la respuesta correcta y veamos la otra parte del ejercicio. En la parte C es imposible descomponer en factores con los conocimientos que tenemos, puesto que a pesar que los dos términos son cuadrados perfectos, la operación es adición y no podemos descomponer en factores. En el caso de la parte D, estamos en presencia de un trinomio. Analicemos si hay factor común y en efecto, la variable que se repite es b. Se divide cada uno de los términos de la expresión por el factor común hallado y obtenemos los siguientes términos. A a la 4 menos 10a al cuadrado más 25. Pero observen que el trinomio que hemos obtenido también tiene descomposición factorial, puesto que es un trinomio cuadrado perfecto, porque dos de sus términos tienen raíces cuadradas aritméticas exactas. Es el caso de a a la 4, que es a a la 2, y en el caso de 25, que es 5. Y si se multiplica esas raíces por 2, obtenemos 10a a la 2. Y como en este caso es su opuesto, se descompone como a al cuadrado menos 5 al cuadrado. Ha quedado descompuesto totalmente en factores este ejercicio. Espero que también hayan coincidido conmigo en la respuesta. Veamos la parte E, que como pueden observar, estamos en presencia de un trinomio de la forma mx al cuadrado más px más q. Y podrán observar en la pizarra la descomposición de ese trinomio. Observen que a la hora de descomponer m se descompone en 3 por 1. Se descompone q en menos 1 por menos 12 y al realizar el producto cruzado 3 por menos 12 es igual a menos 36, menos 1 por 1 es menos 1, se realiza la suma algebraica de estos productos y obtenemos que menos 1 menos 6 es menos 36 es igual a menos 37. Observa que está correcta el esquema de descomposición, puesto que este resultado coincide con el otro término, o sea, con P. Y nos queda descompuesto de la siguiente forma: 3x a la 3 menos 1. Y el otro, 1x a la 3 menos 12. Observen que tampoco he puesto el coeficiente a 1, puesto que no es necesario. Tendrán la posibilidad ahora de ver en la imagen la respuesta
de este ejercicio, que es la siguiente: el producto de dos binomios. Uno de ellos es 3x al cubo menos 1 y el otro x al cubo menos 2. En el caso de la parte F, estamos en presencia de un trinomio de la forma x al cuadrado más px más q, y su descomposición nos queda de la siguiente forma: la multiplicación de m al elevado a la 4 menos 25 por m elevado a la 4 más 3. Porque menos 25 por 3 es igual a menos 75 y menos 25 más 3 sumado algebraicamente nos da como resultado menos 22. Pero observa que al realizar la descomposición vuelve a tener el primer factor descomposición factorial. Estamos en presencia de una diferencia de dos cuadrados que es necesario seguir descomponiendo. La base del primer cuadrado, o sea, de m a la 4, es m al cuadrado. Y la base de 25 es 5. Por tanto, nos queda la respuesta del ejercicio como m al cuadrado más 5, que multiplica a m al cuadrado menos 5 por m elevado a la 4 más 3. Y en el caso de la parte G, estamos en presencia de una diferencia de dos cubos, que la respuesta aparece en la imagen y que la explicación ustedes la tienen en sus cuadernos, y es una lástima que el tiempo no nos dé para más para poder explicar en detalle este ejercicio. Les sugiero que analicen con su facilitador la respuesta del mismo. El tiempo de la clase ya llegó a su fin y nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro, donde también estaremos hablando de descomposición factorial.